Andrés, Déjame ver que me vea bien. Ahí sí. ¿me escucho? Sí, sí, te escucho. ¿Me escuchas tú bien? Sí, genial. Perfecto. Hace rato que no hacía esto doble, viste que hay que ajustarse la parte de la Yo pantalla. ¿En creo que nunca había hecho un en vivo. serio? Ah, bueno. Yo siempre los hago sola, así que no hay mucho problema, pero eso. Bueno, ahí hay gente que se está sumando. Primero, nada, agradecerte, es un gustazo inmenso. No, muchísimas gracias por la invitación. Eh, para nosotros sos un ícono del mate, así que te imaginarás cómo estamos ahora, acá toda la familia detrás de la pantalla. Un saludo por allá. Bueno, Andrés, ¿cómo te gusta que te digan? Andrés, sí, está bien. Está Mucha bien. gente me dice Sudamerican, que tampoco me molesta. Tengo que decir que Sí, no me molesta, pero y entiendo por qué me dicen, pero Andrés está bien. bien, bonito. Tengo anotada acá un par de preguntas, Ok. porque más allá de todo el tema del mate y todo, nos Ujú. gustaría como más que todo saber cosas de vos. Ok. Así que voy a anotar una serie de preguntas para que charlemos un rato y bueno, y si la gente tiene algo que preguntar, puede dejarlo en unos Que pregunte. comentarios y vamos charlando sobre eso, ¿te parece? Perfecto, perfecto. La primera pregunta y la más importante, ¿cuándo empezó tu amor por el mate? Uy, a ver, el amor por el mate nace exactamente el 2010. Ese fue el año que yo comencé. Comencé tipo, literalmente empecé a principio de año, recuerdo. Fue en enero. Y, pero a veces yo trato de explicarlo y trato de contárselo a la gente y no es nada tan romántico ni tan místico como pareciera, ¿no? Es simplemente yo con un amigo juntándome, vi que él tomaba mate y me puse a tomar mate con él. Y desde ese momento no paré. Eh, Obviamente me gustó tomar mate, por eso seguí haciéndolo y después cuando yo me fui, porque estuve solamente como un mes y medio con él, eh, seguí tomando mate. Pero eso fue como el puntapié inicial. Pero lo que yo siempre le digo a la gente es que siempre en mi casa hubo un mate, había una bombilla en el cajón, nadie tomaba y nadie usaba el mate y la bombilla, pero había algo de noción de lo que era, ¿no? Y la primera vez lo probé cuando tenía como 11 12 años más o menos, y lo preparé porque tenía curiosidad y me pareció malísimo. Fue como la peor experiencia que tuve y después, claro, cuando lo empecé a tomar con este amigo y no paré más. Pero sí recuerdo, ahora que lo pienso, tengo fotos yo tomando mate antes incluso de que empezara a tomar mate el 2010. Tengo fotos del 2009, el 2008 tomando mate. Con gente que llevaba el mate, estaba tomando mate, yo me sumaba y me ponía a tomar mate con ellos. Pero no era algo consciente mío, o sea, no era yo el que armaba el mate, no era yo el que cebaba el mate, no sabía cómo preparar el mate ni nada. Eso lo empecé a hacer desde ese entonces. Y ahí fue donde partió todo, digamos. Y, y un poco esto de dónde nace. Vos sos de Chile, Ujú. culturalmente el mate ahí en Chile, ¿es tan apasionado así o tienen otras bebidas o otro tipo de consumo por Bueno, otras cosas? En Chile se toma mucho té, Ajá. pero también hay una parte histórica detrás del por qué se toma té negro en vez del mate, por ejemplo. Y el mate entró a Chile en 1500. Entonces, desde el 1500 se toma mate en Chile, pasa que impuestos, políticas, empuje de la industria, duelos entre la industria del té y la industria del mate, hicieron de que obviamente la gente prefiriera una por sobre el otro, pero el mate estaba muy presente, porque el mate es algo muy simple, muy cultural,
y también es muy, no tiene, digamos, clase política, perdón, clase claro, política, clase social, ¿no? Entonces, lo toma tanto el obrero, el campesino, como lo toma la gente de la alta alcurnia, ¿no? Y en Chile era así sí, también, porque eso se movió mucho en el tiempo de las colonias y que se le llamaba antiguamente la hierba del Paraguay, porque Paraguay era el que más movía la hierba mate en esos entonces, y se traía la hierba de allá. Y después también la conexión muy interesante que hay entre Misiones y los puertos chilenos para sacar la yerba mate fuera del continente. Eso también obviamente forjó de que hubiera ahí un tráfico de yerba mate y que, digamos, se moviera bastante. Pero ciertamente se toma mucho el té. Por ejemplo, mi viejo toma té, mi mamá también. Entonces, como que eso fue muchas generaciones, estuvo bien marcado. Y yo empecé a tomar mate porque el mate siempre se conoció, como yo te digo. Siempre como que era de nicho, era bien pequeño. Algunos tomaban mate, los medios hippies tomaban mate, los surfistas toman mate, los que les gusta ir a de acampada toman mate, los que gustan, no sé, ir de viaje, ir de mochila, como le decimos nosotros. Entonces, ahí fue donde todo, claro. Y en mi caso, yo cuando empecé a tomar mate fue como así. O sea, no fue nada tan espectacular en el momento que me propuse, sino que fue simplemente como que agarrar el flujo de la onda que iba en ese momento. Y lo agarré y bueno, y ahí. Pero sí, obviamente, desde ese punto hasta ahora, obviamente, había una evolución grande en el interés, en el cariño. El mate para mí ha sido un compañero en muchos años, mucho tiempo, entonces eso es lo que ha hecho de que digamos, me abra mucho más esa como curiosidad de querer aprender más acerca del mate. Entonces, en un momento partió así y después fue agarrando vuelo, digamos. claro. Bueno, eh, y la siguiente pregunta va muy de la mano con eso. ¿Cuándo nace Sudamerican Mate? Esta pasión por compartir sobre la cultura del mate. Sudamérica el mate nace en el 2018. Nace en el 2018, nace acá en Instagram y literalmente fue un experimento que yo un día estaba ahí en la casa y dije, me gustaría hacer algo para experimentar qué tan lejos puedo llegar con algo que sea específico, digamos, un tema específico mío, y que sea algo que quizá a mí me gusta hacer y que sea algo que involucre mi vida, ¿no? En cierto aspecto. Y recuerdo que ahí pensé y dije, voy a empezar a compartir mis mates. Y ahí es donde empecé. Voy a empezar a compartir mis mates y voy a ver qué tal va. Pero voy a dedicarme 100% a compartir cosas del mate, de mi mate y ver cómo va a evolucionar. Y en ese momento me propuse la idea y empecé a subir fotos. En ese entonces Instagram era una aplicación de fotos, ¿no? Y Ujú. empecé a compartir fotos. Entonces, como yo hago fotografía y también trabajo en el área audiovisual, claro, mis fotos sí tenían un trabajo más, me gustaba expresar mi arte por medio del Instagram, ¿no? De lo que yo hacía con el mate. Entonces, cuando yo empecé y publicaba y compartía estas fotos, fue ahí donde empezó todo, digamos. Y, y empezó en Instagram, empezó a agarrar un poquito de vuelo, ¿no? Y después nos pasamos a YouTube y ahí también empecé a publicar contenido. Y después TikTok, y esas son como las tres redes que son bien fuertes, por lo menos de las que yo tengo. Y desde ese entonces solamente publicando contenido de mate. Mucha gente al comienzo me decía, me causa interés ver hasta dónde puedes llegar, ¿no? Y en ese momento había muy poca gente haciendo contenido de mate. Y había gente que a lo mejor hoy en día está ya más posicionada, digamos, y en ese entonces estaban comenzando, o iban a comenzar, ¿no? Entonces, es interesante cómo eso cambió tanto, y ahora el mate es tan popular, ahora todos hacen contenido de mate, pero en ese entonces había muy poca gente, había menos acceso, quizá no era tan como ahora, ¿no? Es tan fácil como agarrar el teléfono y hacer contenido. En ese entonces como que costaba un poquito más, o costaba más trabajo en realidad, tiempo, más que nada, porque si tú tienes un teléfono, pero tienes una buena idea, pues igual ejecutarlo, ¿no? No es necesario Ujú. tener grandes equipos, ¿no? Entonces, partimos ahí y después de ahí en adelante empezó a agarrar forma, digamos. Y partí haciendo reviews porque la gente, me acuerdo cuando yo empecé a compartir con la comunidad en Instagram, la gente empezaba a preguntarme y me empezaba a proponer hierbas para probar.
para ver qué tal, que les dieran su opinión acerca de qué, y me empezaban, me acuerdo que el primer video de review que yo hice fue el de Canarias. Yo nunca había probado Canarias y esa fue la primera vez que la compré y enfrente de la cámara la probé. Y después, claro, empezó todo esto desde ese entonces. Y, y eso fue más o menos como partió la historia. ¿Y por qué el nombre Sudamerican? Sudamerican Mate lo saqué de... Yo vivía en Londres cuando empecé a hacer Sudamerican Mate. Viví en Londres por casi 7 años y en ese entonces cuando yo empecé yo vivía allá. Y en inglés la palabra sudamericano es South American. Entonces suena así, South American. Entonces yo quise jugar con las palabras entre South American y sudamericano. Entonces le dije, le voy a poner Sudamerican. Entonces, en vez de poner sudamericano, le saqué la O y le puse Sudamérica. Y lo castellanicé, por así decirlo, si se puede decir de alguna forma. Pero ¿por qué es Sudamerican? Es porque el mate es algo sudamericano. O sea, por mucho que haya esta pelea constante entre países, el mate nace en una región que comprende 3 diferentes naciones y la forma en la cual los guaraní compartieron y difundieron la yerba mate era para compartir. Entonces parte de una región tan pequeña y se empieza a expandir por todo el cono sur. Entonces, por eso cuando se me ocurrió el nombre dije, hay que ponerle algo que sea identitario de dónde viene el mate. Y ahí es donde yo le puse Sudamérica. Yo soy muy bueno para crear nombres en el sentido que como que se me ocurre algo y lo saco. Y como que, mira, ya suena bien, listo. Pero no lo pienso a veces mucho más. Ahora que lo cuento, lo puedo ir descifrando, pero en el momento yo dije, me suena bien Sudamerican. Sudamerican Mate, bueno, démosle. Y ahí empezó todo. Y claro, yo pensé el nombre primero y abrí la cuenta. Y eso fue en 2018, imagínate. Claro. Y todos, bueno, que tenían con esto, digamos. Claro. Bueno, bueno, tenía lo de ¿hay alguna persona que influenció en tu vida en cuanto al mate? Bueno, recién lo mencionaste, que era tu amigo Miguel. ¿Puede ser? ¿Qué es? Perdón. Que una persona que te influenció en esto del mate. Alguien que me influenció en el mate, bueno, mi amigo, cuando yo empecé a tomar con él, él fue, digamos, yo tomaba mate con él. Él es mayor, eh, seguro que ni siquiera sabe de mi existencia y posiblemente ni siquiera haya visto un video mío. La otra vez traté de juntarme con él cuando fui a Chile, pero no pude, porque me gustaría haberlo sacado en cámara, porque la gente a veces me pregunta esas cosas y es interesante como tratarla de traer la historia, ¿no? Pero él fue mi influencia cuando empecé a tomar mate. Yo no tomo para nada el mate como lo tomaba él, porque él tomaba un mate bastante particular, que parecía mate paraguayo, porque era un mate con hierba mate y con un montón de otras hierbas, y era todo un cóctel de hierbas y yo tomaba mate con él. Pero yo empecé a tomar mate solo, amargo, me gustó ese amarguito, el saborcito del mate, me acostumbré. eh, y claro, y después yo empecé a tomarlo a mi forma, digamos. Bien. Ahora, si yo te pregunto un momento especial que hayas vivido con el mate en la mano. Ah, un momento especial, a ver. No tengo ningún momento en especial en particular. Yo soy mucho de disfrutar el mate en la cotidianidad. Yo de repente cuando hago en vivo, yo le contaba la otra vez a la gente, le decía, existen estos momentos donde uno toma un matecito y dice, uy, este mate está muy rico, es como sublime, ¿no? Y, y no siempre los mates son así, entonces para mí esos momentos son como que yo de repente me levanto, me preparo el mate, caliento el agua y todo eso, y tomo el mate y digo, qué bueno que está. Y es un momento quizá que a lo mejor estoy en la casa, estoy en la cocina, o algún momento que quizás estoy en la calle, estoy en el parque o salgo temprano a caminar y me preparo un mate y el mate sabe como a algo diferente, ¿no? Entonces creo que esos son los mejores momentos y eso puede darse en un momento súper épico como súper cotidiano. Yo te digo, he tomado mate en todos lados, soy una persona que toma mucho con el mate andando. Cuando vivía en Londres, tomaba el mate tomaba el mate en el bus, tomaba el mate en el tren,
no sé, en el metro, en la calle, caminando, en la plaza, en el trabajo, cuando tenía como los breaks, para el almuerzo yo almorzaba y después me iba al rincón y me tomaba un mate. Entonces soy como muy de llevarlo así como en diferentes lugares. Y he estado en lugares bonitos, pero yo creo que al final lo que uno recuerda es el saborcito del mate que uno tomó en un momento específico. Y eso es lo que uno te trae a la memoria. Y el visitar lugares es bonito y todo, obviamente, pero hay veces que no he estado con el mate en esos lugares. Pero en los lugares donde he tenido un mate que me acuerdo, sé dónde estaba. Entonces es como bien interesante. Ajá. Y, y esto porque vos ahora estás en, Yo vivo en Francia. ajá, y a qué se debe tu despegue a Europa. A ver, yo vivo de este lado desde el 2014, ya van 11 años. Eh, la primera vez me fui a vivir a Londres y viví casi 7 años. Ahí conocí a mi esposa, nos casamos y después nos decidimos venir acá. Ella es de acá, del lugar donde vivo yo actualmente, ¿no? Entonces decidimos por una cosa de cambiar vidas, sentíamos que a lo mejor era tiempo de cambiar el ajetreo de la gran ciudad, ¿no? Y decidimos venirnos acá al pueblo donde ella es, para cambiar un poquito el aire y con la intención de ver a dónde irnos, ¿no? Y al final decidimos quedarnos de manera indefinida acá. Hace casi 2 años nació nuestro hijo, así que eso como que también te arraiga un poquito más a quedarte en un lugar y más que nada porque es un lugar bien piola, es un pueblito, o sea, no es tan pequeño tampoco, pero es un pueblo y vive poca gente, es tranqui y es muy diferente a Londres. Es loco como pensar de que yo vivía en Londres y a mí me encantaba vivir en Londres, el movimiento de la ciudad y siempre algo que hacer, cambiarse a un lugar tan diferente, ¿no? Pero yo creo que al final en la vida, por lo menos desde mi perspectiva, uno va evolucionando, ¿no? Al final, cuando uno es más joven, quiere estar en la ciudad con el ruido, la música, la fiesta, con los amigos, y después cuando uno se va haciendo más, o tampoco soy tan viejo, pero más grande, o uno tiene hijos después, entonces como que uno piensa más como en sus hijos, criar y estar tranqui a lo mejor, o no estar tan en movimiento. Aunque igual a mí me gusta viajar, me gusta moverme, pero que sea hasta como la guarida, ¿no? De donde me muevo. Ujú. Así que eso. Bien, mira, voy a leer algunos, a ver si me deja leer algunos mensajitos que tenemos por acá. Dice que no me ven como abuelo aún. A ver, por acá ya he leído algunos. Dice, acá en el sur de Chile, mateando y bancando. Saludos, chicos. Franco Echeverría. Ah, un saludo. Entonces, Di Kenny dice, moltísimo amore desde Italia a ustedes y a toda la comunidad del mate. Ah, un saludo también a Italia. Bueno, acá Emiliano Figueiras dice, ¿de qué parte de Argentina sos? Yo soy de Mendoza, está pegadito a Chile, y de Tupungato, es un departamentito, un pueblito acá de Mendoza. Ah, mira. También estamos como en un hueco ubicado entre los cerros, digamos. Oh, ahí está Jero Garro, Andrés, no te veo como abuelo, dice. Bueno, y ahí van llegando algunos mensajitos. Y bueno, leíamos desde Italia, ¿qué crees de la expansión del mate? ¿A qué se debe esto de que ahora, no sé, eh, jugadores de fútbol, no sé, franceses, como es Griezmann, por ejemplo, Mm. eh, que se ve más relacionado a un sudamericano que a un francés? Y es Claro. mate, por ejemplo. Yo creo que ha sido principalmente eso. Creo que los jugadores, el fútbol en general es lo que más ha ayudado a expandir el mate. Posiblemente las celebridades también, que se ha visto mucha gente
en Hollywood, actores, actrices que les gusta tomar mate o que han tomado este modo más sano o alternativo al café también. Eh, Mucha gente también de quizá de la área más científica también, que se ha inclinado más hacia la yerba mate, el estudio de la yerba mate, pero también el comprender y ver opciones al café. Creo que ahí es donde está como se dice en inglés, el target, ¿no? Como el objetivo bien marcado, como que está cambiando ahí porque la gente está buscando alternativas al café. Gente que lleva muchos años tomando café y que está buscando una forma de energía que sea diferente. Y en eso el mate es diferente, no es como un café. Y el mate, principalmente el aporte cafeínico del mate es como más de ¿cómo se dice? Un aporte constante de energía, como una meseta, pero en comparación al café, que es un pico de energía, y que después, claro, uno queda como uno queda muy, muy nervioso y después queda muy muerto, ¿no? Como los dos. Entonces creo que mucha gente ha buscado esas alternativas y en eso ha buscado y encontrado la yerba mate. Acá en Francia también se mueve mucho la yerba mate, mucha gente me pregunta el mate, mucha gente está interesada en saber lo que es. Acá se toma diferente, obviamente, el mate. Se toma mucho con diferentes tipos de yuyos y porque también buscan los beneficios de esas hierbas o de los agregados que se le pueden poner a la hierba para crear un blend diferente. Y eso también hace que la gente se sienta atraída por ver qué es lo que es, ¿no? Entonces, a mí me llamó mucho la atención, hay muchas marcas francesas de yerba mate, mucho importador de yerba que hacen sus propias marcas y las venden acá. Y también obviamente el fútbol ha sido yo creo que un golpe bastante interesante porque obviamente todo, la Messi manía, obviamente, imagínate en Estados Unidos, se ha vuelto como, toda la gente busca qué es lo que es el mate, cómo se hace el mate, cómo se prepara, para qué sirve, ¿no? Y al final creo que eso ayuda. Como te digo, cuando yo empecé había poco, era muy de nicho y ahora es como que todos hacen cosas de mate, mucho Sí, video viral de mate de todo tipo, ¿no? Tanto de informativo como de técnica, como de meme, como de humor, pero como que todo va llevando ahí su toque, ¿no? Y creo que eso ha ayudado mucho a crear este crecimiento. Y yo por lo menos desde, desde mi perspectiva, cuando yo empecé con Sudamerican Mate, como yo empecé, yo vivía afuera, eh, yo siempre pensé en esto de unir la gente alrededor del mundo que tomaba mate. Aparte de Argentina o de Uruguay o de Paraguay, el sur de Brasil, que nosotros sabemos que toman mate y que tienen una cultura fuerte, obviamente, porque de ahí es donde sale, pero también hay mucha gente en diferentes lugares del mundo que toma mate y que le está interesando el mate. Mucha gente en México está tomando mucho mate, los mexicanos son un montón, y el mate en México que está creciendo mucho, por ejemplo, los latinos en Estados Unidos, México, en España, acá en Francia, en Italia. Entonces como que todo está agarrando ahí un poquito de un movimiento bastante interesante que yo creo que en el futuro lo vamos a ver, que el mate va a ser mucho más conocido de lo que nosotros lo vemos ahora. En ese momento, cuando yo empecé Sudamerican Mate, yo sabía que el mate iba a agarrar una atracción. Obviamente, uno nunca dimensiona, pero uno dice, yo creo que si le va a ir bien, tenemos que hacerlo, ¿no? Y al final yo creo que eso es lo que uno busca hacer, ¿no? y que de alguna manera por ahí el fin del mate, ¿no? El compartir, el que esté, digamos, en boca, por así decirlo. Claro, claro. No, y aparte, claro, imagínate que el dar a conocer el mate eh, y poder adaptarlo a otros lugares. Creo que eso también es importante, ¿no? A veces nosotros que venimos del Cono Sur y que conocimos el mate con mate y bombilla, a veces a la gente le da medio infarto porque la gente toma el mate diferente en otros lugares o porque se le tiene que presentar de otra forma. Pero creo que es parte de insertar algo que es desconocido para una cultura y poder tratar de hacerlo más accesible, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, se vio mucho, durante muchos, muchos años, esta bebida que se llama Guayaquí. Guayaquí es una marca de bebidas a base de yerba mate, que tiene también su marca de yerba mate y que se comercializa en todo Estados Unidos. Toda la gente
los gringos, todos los gringuitos que tomaban esta bebida, le decían yerba, para ellos yerba era la lata de bebida. Eso era yerba para ellos. No, eso sí, yo tomo yerba. Y era la lata. Entonces, claro, imagínate ahí nos llevamos a Martín Fierro, se revolca en la tumba, ¿no? Pero es una forma en la cual llegó. Y ahora el mate en Estados Unidos ya se ha dado a conocer más en el otro ámbito. Bueno, con la gente con Messi y todos los que han llegado ahí, que se ha abierto eso también mucho más. Entonces ya la gente ahora no quiere saber, ya tomó la lata de bebida y ahora quiere saber, pero cómo se prepara el modo experto, ¿no? El modo este que lleva la hierba ahí, que tengo que prepararlo, cómo se hace. Entonces ya ahí la gente va queriendo aprender otra cosa y se ha ido cambiando y eso lo mismo acá en Francia se toma también mucho y la gente, tú vas y puedes comprar el mate te venden un mate de acero inoxidable con una bombilla y una hierba. Lo único que yo he notado, por lo menos así como crítica, es que por lo menos acá venden unos mates gigantes y como la gente no lo prepara, no lo puede preparar igual, no le puedes pedir a una persona que le meta 3 cuartos de yerba mate a un mate gigante, ¿no? Porque la gente no toma de la misma forma que tomamos nosotros. Entonces por ahí yo deberían hacer como, digamos, mate más pequeño, más accesible para poder que aprendan bien, ¿no? A veces, bueno, eso es lo único mi única crítica a eso. Mira, acá Cristóbalo dice, en mi infancia se tomaba mate alrededor de un brasero, costumbres muy arraigadas en el campo chileno. En algún momento se dejó de lado y me alegra saber que muchos están volviendo a antiguas costumbres. Y en Pasa base que a eso, también lo del mate en Chile es muy interesante por el hecho de que es muy parecido a Argentina en el aspecto de que el mate es muy de casa. El mate se toma dentro de la casa. La gente no saca el mate a la calle. Entonces tú nunca realmente sabes quién toma mate y quién no toma mate. O sea, tú no ves gente mucho en la calle. O sea, no es como cuando uno va a Uruguay o cuando yo fui a Misiones, por ejemplo, cuando yo estuve en Posada, en Oberá o estuve en Puerto Iguazú y uno veía gente en la calle tomando mate. Literalmente en todos lados había gente tomando mate. Pero cuando yo fui a Buenos Aires, por ejemplo, yo no vi mucha gente tomando en la calle, pero sí vi mucha gente tomando en las plazas, como es muy habitual, ¿no? En la plaza, en el parque, con los amigos, con una facturita, conversando, sí, eh, y en la casa, entonces se toma mucho en la casa. Entonces, en Chile igual, como también en la parte del sur de Chile es muy frío, la gente tampoco está mucho en la calle como va a salir de facherito ahí en el frío con el mate, no, es como que la gente está ahí en la casa. Entonces, en realidad uno no sabe quién toma mate, pero hay mucha gente que toma mate. Yo conozco gente, amigos de que son de 2, 3 generaciones de gente que tomaba mate en Chile. Y yo no tengo ese privilegio, entre comillas, porque nadie tomaba, pero, por ejemplo, después hablé con gente que vivía más al norte de donde yo soy y me decían que ellos sí tomaban, que hay una cultura de mate bien interesante ahí porque hay muchos surfistas y todos toman mate en la playa. Entonces es interesante cómo estos micronichos de materos alrededor de diferentes lugares existen. Pasa que, claro, no son tan populares y yo tengo que ser igual consciente que en Chile no es una cultura matera como lo es en Argentina, pero está creciendo mucho últimamente. Como que estamos, como decía ahí el comentario, estamos como volviendo a las costumbres, ¿no? Muchos que tenían esa costumbre y muchos lo están buscando por los beneficios que tiene a la salud también. bueno, hablando un poco de costumbres, pregunta, ¿vos qué Uh -huh. preferís? ¿La pava o el termo? Eh, si tuviera un brasero, si tuviera un lugar donde tuviera una fogatita, tipo, no una fogata, pero como una chimenea, una salamandra, como le decimos nosotros, eh, que me acuerdo que en mi casa, mi viejo instaló una en la casa una vez, nosotros vivimos en el norte, pero igual él se le ocurrió instalar una ahí. Y me acuerdo que yo me sentaba a tomar mate con la pava, la ponía arriba porque está caliente, entonces uno puede estar ahí al frente. Pues lamentablemente, como claro, hoy en día es difícil, porque uno puede estar tomando la pava, pero al rato se te enfría el agua. Entonces al final el termo siempre es mi alternativa, porque también yo soy muy de moverme, soy muy de salir a la calle con el termo y echándole ahí mientras camino. Entonces por eso me inclino más por el termo.
Aunque te digo la verdad, si yo, bueno, me gustaría poner una chimenea acá en la casa, porque acá está como, pero perfecto. Va a ser un proyecto futuro, ¿no? De poner una chimenea en la casa para tomarme unos matecitos, porque lo encuentro tan mortal que es como, lo necesito. Cálido. Aquí hay una pregunta, dice, ¿qué hierba usan en México, por ejemplo? En México se toma de todo, la verdad. Lo que pasa es que ha habido diferentes tipos de boom. Ha habido el boom de la yerba mate argentina que siempre ha llegado a todos los lugares, pero últimamente con las redes sociales, con lo mismo de los futbolistas, de la manera que se prepara el mate uruguayo agarró mucho vuelo. O sea, yo creo que en términos de moda, el mate más, digamos, de moda es el mate futbolista, como le llaman, ¿no? Que es el típico mate imperial o torpedo, cincelado, pico del oro, termolar o Stanley y hierba canarias, ¿no? O hierba de molienda fina. Entonces, eso ha provocado que mucha gente que está recién partiendo con el mate, las primeras hierbas que le lleguen son hierbas de ese estilo. Que a mucha gente le termina gustando. Yo conozco mucha gente que al final se inclina por ese tipo de hierbas mate porque se han hecho más populares. Entonces, pienso que habría que hacer un censo ahí a ver quién toma más de una o de otra, pero yo creo que está muy 50-50, ¿no? Pero por ejemplo, si tú vas a Argentina, en Argentina, por mucho de que en Instagram y en redes sociales se vea como que todos toman el mate de molienda fina, montañita perfecta, en Argentina toda la gente toma hierba con palo. O sea, la mayor Sí, parte de las personas. Yo fui a Argentina, tuve la casa de mi amigo, tomando mates con la mamá, y nada, ella dijo, mira, yo pillé esta en el súper, estaba barata y la compré. Entonces no es como, obviamente es la hierba toda la vida, uno busca ahí, entonces obviamente considera Argentina que cuántos son, 45, 48 millones de personas, sí, y el 80% de tomar mate y el 75% de tomar hierba con palo, entonces es como, en sí. términos de cantidad, mucho más, pero claro, a veces como que las redes sociales se da a entender como que fuera mucho más el otro lado y esto, pero es interesante también ese suceso porque al final también uno trata de ofrecer las mejores alternativas cuando la gente te pregunta para empezar y uno le dice, mira, prueba esta hierba, encuentra esta hierba. Y en México está llegando, como te digo, está creciendo mucho. Hay muchas hierbas mate que están llegando para allá que antes no, que por lo menos cuando yo empecé había una sola marca, imagínate. Y empezar Bueno, con 5 o 6 marcas ya es un privilegio. acá en mi casa, por ejemplo, mi viejo no cambia la Rosamond. Para él esa es Claro. su preferida. Después tengo un amigo que le he dado de probar todo, Sara, Baldo, Canalla, y a él no lo saqué de la Tarahui, paquete azul, por ejemplo. Claro. Oh. Eso del palo. Pero por ejemplo, pasa también mucho eso, que hay muchos que heredan las marcas de la familia y todos tomaron esas marcas, o hay gente que le gusta ese saborcito fuerte de la yerba mate despalada, ¿no? Y, y en las hierbas de molienda final no se encuentra porque a pesar de que son hierbas intensas, tienen otra procedencia, tienen otro sabor, es diferente, y yo encuentro que sigue siendo las hierbas más amargas, que siempre me pregunta la gente, o las hierbas más amargas siguen siendo las hierbas mate argentinas despaladas, porque son las más, de amargor son más intensos, incluso que una canaria, la canaria es relativamente intensa, pero no se puede comparar con una tragui sin palo, por ejemplo, que es un Claro. palo. A mí me gusta, por ejemplo, las hierbas así de fuertes. Soy de ese equipo, de ese bando. Cuando tengo una, la disfruto siempre. Esa era una de las preguntas. Si tuvieses que elegir de entre todos los paquetes, sabemos que hay una sección que tenés que se llama Probando 50 marcas de hierba. ¿Cuál es tu top 5, digamos, de hierbas? Que voy a decir, estas 5 sí o sí tienen que estar. Es difícil tirarte por las marcas. Yo te tiraría quizá. Lo que pasa es que sería un poco injusto. Mm. Podrías seleccionar una de cada estilo, puede ser. Ah, Pero como yo les digo a la gente cuando me preguntan, es cierto, o sea, ¿a qué no le tengo que a nadie vender la moto, no? Da lo mismo. Pero yo soy una persona que está constantemente, tengo en mi casa hay tengo un montón de paquetes de yerba mate, pero son todos diferentes.
porque la última vez que fui a Argentina me aproveché de traer un montón de hierbas de Misiones y dije, quiero probarlas todas, pa, y me traje. Y a medida que me van mandando, siempre me mandan diferentes. Es raro de que yo tenga como una hierba repetida. Y cuando la tengo está bueno porque ahí no pienso y la abro tranquilo y la pruebo y la disfruto. Porque sé que tengo otro paquete. Pero a mí, por ejemplo, me gustan mucho las hierbas barbacoa, las hierbas de secanza barbacoa, por el sabor ahumado, me encanta. Y ahí hay un montón de marcas. Me gusta, capaz por ahí me inclinaría por una que se llama Titraijú, que es una hierba mate que es como una especie de cooperativa de familias en Misiones que hacen este proyecto familiar. Y es una yerba mate barbacoa, pero que no es tan intensa, es como un tipo término medio. Y es bien sabrosa y bien rica. Y la verdad que me encantó cuando la probé, bueno, la llevo tomando mucho tiempo, siempre que me llega la disfruto. Y si tuviese que elegir una, elegiría esa. Después de las hierbas despaladas, por ejemplo, me iría quizá posiblemente con la canaria, para irme con algo más normal, ¿no? Y de las hierbas mates con palos, ahí se me complica todo, porque yo encuentro que hay un montón de hierbas que salvan. Eh, Hace poquito estuve tomando la Playadito y la verdad que, de hecho no hace poco, hoy subí un video en el cual hago como una comparativa de yerba mate, de cuánto dura el mate con un mate de calabaza y un mate de acero. Quería hacer esa prueba y lo hice en cámara y lo estuve tomando mate, me volví loco tomando mate, porque tomé mucho mate. Entonces preparé 2 veces Playadito, preparé en acero y la preparé en calabaza y les iba tomando a la par. Y la verdad que me sorprendió, ¿no? El Playadito me duró, una hierba que mantuvo el sabor bastante, interesante eso, y la verdad que no está mal. Una hierba tradicional no es lo mejor ni tampoco lo peor, creo que es una hierba que cuando está uno la disfruta y listo. Eh, o también podría decir quizá, no sé, eh, no sé si probaste alguna vez una que se llama Piporé Sublime, esa también está buena, es como bien parecida del estilo Playadito. Esa también está piola, es relativamente nueva. La, Bueno, nueva, igual salió como hace 3 la- 4 años, pero claro. Pero hay muchas hierbas, la verdad creo que ahí eso es lo malo de cuando yo por lo menos he probado tantas que, por ejemplo, de las despaladas argentinas, de hace mucho tiempo que no tomo la Tarahui sin palo, por ejemplo, que la quiero conseguir porque la quiero tomar de nuevo, ¿no? Probarla de nuevo. Pero la que probé hace poco de las sin palo argentinas tradicionales, de las marcas de toda la vida, es la Piporé, me gustó un montón. Me encanta, porque es una hierba bien fuerte, intensa, sabor a hierba mate, rico, me encantó. Pero hay un montón de hierbas, la verdad. Te mentiría si te paso solamente de nombre, porque sería injusto. bueno, ahí dice hola Capo, saludo desde Iquique. Después Alexi, que es un amigo que vivía en Mendoza, se fue a ir a Córdoba, dice muchacho, saludo desde Córdoba. También un Saludos. buen mapero. Dice, muchas gracias por la información, saludo desde Alma Fuerte, Córdoba. Saludos. Dice, Adrián dice, la alternativa para nosotros los mexicanos es Mercado Libre, Amazon, Rey Verde Export y uno que otro emprendedor que exporta hierba de países sudamericanos. Claro. Después, saludos de Argentina. Bueno, hay bastantes saludos ahí. Hay uno que dice, ya di los benditos nombres. No sé qué sé. Querían que dijera los nombres. El otro día hice un video donde, no, es que todos me piden tops, la verdad. A mí me piden como tipo, a ver Andrés, dinos tu top 5 de hierba. Y a mí me complica esa pregunta porque claro, como pruebo diferentes, capaz por ahí sí te digo, hay hierbas que me gustan más que otras. Y yo les dije a la gente que cuando terminara la serie de 50 marcas de yerba mate, iba a hacer una tier list, me íbamos a meter y vamos a hacer una tier list de las 50 hierbas, y ahí les voy a tirar las que me gustaron más, las que menos, según obviamente mi gusto, ¿no? Pero, porque todas las hierbas tienen su toque especial, pero yo creo que cada uno de nosotros sabemos qué es lo que nos gusta más y qué es lo que nos gusta menos.
Hay gente que le gusta la hierba más fuerte, más amarga, más intensa, hay gente que le gusta más la hierba ahumada, hay otra gente que le gusta la hierba suave. Eh, Hay hierbas que tienen más sabor como quizá no tan, como un poquito más como una especie como de mate cocido cargado. Esa es como la sensación que algunas hierbas te dan, otras que te dan el sabor típico de hierba mate como más pastoso. Entonces como Ujú. que eso depende mucho y al final uno sabe lo que a uno le gusta y entonces por eso yo les dije ya, mira, cuando terminemos esto yo lo voy a hacer y les voy a contar ahí la que me gustó más, la que me... Pero de momento todas me han gustado, o sea, no me han parecido malas, o sea, no hay ninguna que se iría como a la B, ¿no? Bien. Oh, vamos con las últimas preguntitas. Cuenta. ¿Tenés un ritual específico para preparar el mate? No, solamente tiempo. Necesito estar en mi momento. Bueno, gracias a Dios yo trabajo desde casa, estoy como bien tranqui y generalmente siempre tengo ese tiempo. Entonces trato de tomarme el tiempo de prepararme mi mate. Si es temprano en la mañana, mucho mejor porque ahí estoy como tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pues están todos durmiendo todavía, yo estoy ahí levantado viendo la salida del sol, preparándome el mate. Como que ese es el momento. Pero creo que el tiempo para mí es lo principal. Preparar un mate rápido lo puedo hacer y todo, no pasa nada. Pero eso si tengo el tiempo de preparar es lo mejor. Como que me tomo mi tiempito y me tomo los primeros sorbos de mate y disfruto. ¿Qué es lo más curioso que te han preguntado sobre el mate? Bueno, lo más, creo que es curioso, pero también es como típico, por lo menos para mí, es que todos pensaban que yo estaba fumando cuando estaba tomando mate, por ejemplo, en la calle, o cuando estaba tomando mate del trabajo. Pensaba que Sí, estaba fumando que era una especie como de pipa. ajá. Eh, y eso me producía que, claro, que les tenía que explicar a la gente qué es lo que era. Algunos incluso hasta les hice probar, me acuerdo. Y, pero todos pensaban que era algo, no era mate, digamos. Pero eso creo que es lo primero que llama mucho la atención. Llama mucho la atención. Especialmente tienes que pensar de que esta gente nunca ha visto nada algo parecido y estás viendo que tú estás chupando un palito metálico con una calabaza y está lleno de pasto o de hierba, ¿no? Sí. Entonces, ellos no tienen idea cómo funciona eso. Incluso el hecho de que tú, bueno, yo nunca desarmo el mate cuando lo estoy tomando, obviamente, pero si estoy a punto de prepararlo, ahí les muestro, les digo, mira, esta es la bombilla, es así y tiene un Ah, filtro abajo. Entonces yo lo pongo acá adentro, esto filtra y lo puedo ir tomando y le voy echando agua acá. Entonces ahí la gente como que va viendo la dinámica, que es interesante, ¿no? bien, Pero claro, para una persona, para nosotros, es como normal, ¿no? Uno dice, ah, sí, el mate, es toda una bombilla, tiene un filtro, uno lo sabe, ¿no? Pero bueno, si hay alguien que no tiene idea, es como lo que más le llama la atención, es cómo funciona este mecanismo. De hecho, incluso gente que se está metiendo ahora lo del mate pregunta lo mismo. ¿Se toma una sola vez? Eh, ¿Lo puedo dejar tirado? ¿Lo puedo seguir tomando el día siguiente? ¿Cuántos días me dura el mate? ¿Cuánto me tiene que rendir? Me tomo dos, tres y ya, y después ya lo dejo, ¿cuánto dura? Entonces ahí es donde uno tiene que como que estar, como explicar esa parte, porque creo que es válida esas preguntas. Es claro, como, sí, es válido que alguien te pregunte acerca de algo que no tiene idea, ¿no? Es claro. súper interesante, sí. Y por último, tu mate preferido. Debes tener un montón, Esto pero simplecito, lo simplecito. Estoy muy de simple, te puedo decir, los últimos 4 o 5 meses, o incluso más. Estoy muy de mate simple, así. Mira, esta calabaza me la regalaron, se rompió un poquito ahí, la corté, la lijé y quedó así, donde reposa la bombilla. Para mí, para mí esto es suficiente. Esta base, de hecho, de otro mate, y se la puse acá porque encajó justo, pero estoy muy de mate simple, muy de mate tipo calabaza simple, como mate criollo. Igual tengo mate, obviamente, un montón de otros mates diferentes, pero como tomo mate más pequeño, uso mates más pequeños, tipo calabazas más pequeñitas, y estoy usando muy poco los imperiales. El otro día usé uno. Pasa que, claro, cuando el mate es más grande, que está más rato tomando mate, y de repente cuando quiero tomar una hierba y después quiero seguir tomando otra hierba quizás, me tomo un termo completo con una y después quiero capaz probar otra, y me sirve
tomarlo un mate más chico, entonces como que estoy muy de eso, como tipo tomar el mate muy simplecito. Para mí el mate es simple, a mí el mate es bonita esa parte de tener, de comprarte un mate que tenga personalizado, que tenga artesanía, a mí me encanta, pero al mismo tiempo me encanta que también con una calabaza y una bombilla es suficiente, ¿no? Como Mm. bien simple. Y eso me encanta, porque también eso como que se ve bonito. A mí me encanta agarrar una calabaza y ir a tomar un mate. Es como, wow. Y el sabor, obviamente. Ah, sí. Y última pregunta, y no te quiero robar más tiempo. El otro día charlamos con un amigo Ujú. y coincidíamos que hay cierta etapa que te empieza a dar esto de mezclar hierbas. ¿Te gustó? La verdad que no. Una así. Eh, soy muy de... En eso soy muy como... No sé si tradicional, por así decirlo, pero claro, cuando te vas introduciendo lo de la yerba mate te das cuenta que todas las hierbas mates tienen diferentes procedencias, recetas, formas. Como que a veces eso de mezclarla, como que uno dice, oh, puede quedar muy bien o puede quedar muy mal. Especialmente si son hierbas que a lo mejor son, a lo mejor de productores más pequeños, esas como que es más difícil conseguirlas, entonces. Y yo soy muy poco de mezclar. No he dicho, no digo con eso que nunca he mezclado. Yo he mezclado hierbas, pero, pero me gusta más probar la hierba. Si la hierba me gustó, la voy a tomar y la aprovecho al máximo. Y si mezclo alguna es por meramente algo experimental, que también lo hago de vez en cuando. Ahora me pongo ahí como a decir, mira, ¿qué pasa si le meto esto? Un experimento quizás para los que nos escuchan y que sería bueno que esto lo pueden probar en su casa también, es agarren la hierba que a ustedes les gusta, por ejemplo, pongan no sé cuánto usen para echar en el mate, pónganlo en un mortero y muelan la hierba con el mortero. No. Y después prueben la hierba. Se van a dar cuenta que el sabor va a cambiar un montón porque la molienda de la yerba mate cambia y al estar más triturada el sabor se concentra más y cambia mucho. Y eso es interesante, un ejercicio quizá porque a lo mejor tú dices, esta hierba la probé siempre, la conozco de toda la vida, claro, ahora la agarré en el mortero, la molí. Eh, hay gente que lo hace también en una licuadora y hacen con Mm. playadito, quieren hacer canarias y todo, está todo bien, pero digo que se puede hacer eso y si ustedes lo prueban se dan cuenta que cambia, todo esto cambia. Por un pequeño cambio se produce algo diferente. Entonces está bueno, porque también se puede probar ahí en casa. Bien. Bueno, acá dice una prima que está viviendo en España. Ujú. Manden un mate a España, dice. Le mandamos un saludo ahí a la Lina. Saludos. Bueno, Andrés, ha sido un gustazo charlar con vos. Gracias por el tiempo, gracias por toda la entrevista en sí. Enriquece mucho para nosotros que nos gusta el mate charlar con vos, verte en tus redes sociales, ver tus videos y todo. Así que gracias por el tiempo que le dedicas a esta cultura y que de alguna manera eh, todo esto que provocas hace que se expanda también. No, muchas gracias por la invitación y nada, siempre me gusta sentarme a conversar del mate, creo que es algo que nos une y que nos hace compartir, que es lo más importante, ¿no? Totalmente. ¿Te parece que nos saquemos una selfie? Voy a hacer una Sí, 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 captura. con el Va matequito ahí. ahí. Genial. Bueno, Andrés, muchas gracias y esperemos vernos pronto. Bueno, sí, muchas gracias y nada, que vaya todo bien y nos vemos en la próxima quizás. Listo. Buenísimo. Chau, Dale, chau. chao.